el tema del liderazgo. Ok, aquí, ok, ya. Sí, el tema que quiero compartir con ustedes es acerca del liderazgo de la mujer en el Antiguo Testamento. Generalmente nosotros estamos habituados a escuchar nombres de hombres que sirvieron a Dios, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Todos ellos pues tuvieron un, un ministerio muy renombrado. De hecho, alguien ha dicho, por ejemplo, de David, que es casi imposible hablar de hombres de Dios sin pasar por la biografía de David. Y es cierto, porque David fue un hombre que amó mucho a Dios. Entonces, pues en ese contraste de tantos líderes que sirvieron a Dios y que hemos escuchado de ellos, también por allí tenemos algunas mujeres que estuvieron en liderazgos. Ahora, es muy importante el que nosotros podamos visualizar el tema de la cultura. Todavía en este tiempo, la cultura influye demasiado en lo que nosotros aceptamos y en lo que nosotros rechazamos. Hay extremos, por ejemplo, me parece que es en Irlanda, eh, hay una figura que cuando hace falta el varón, cuando no hay hijos varones, la mujer tiene que jurar virginidad perpetua, y entonces esa mujer toma el liderazgo de la casa y trabaja como un hombre, actúa como si fuera hombre, y ella nunca va a casarse, va a estar siempre al servicio de la familia. Entonces hay muchos extremos. Saben ustedes que también en el Medio Oriente, en este tiempo, nosotros todavía podemos encontrar situaciones demasiado ofensivas para las mujeres. El hecho de que las mujeres son vendidas en las culturas del Medio Oriente, pero también encontramos esos rasgos en nuestra propia cultura. Yo no sé si ustedes conocen en alguna población de nuestro país que ocurre esto, pero es muy cercano, ¿eh? No les estoy hablando de hace 2 siglos, sino que es algo muy cercano a nosotros, que el papel de la mujer ha sido culturalmente relegado a servicio, relegado a un ambiente como se ponen a las mujeres en segundo plano. Y en ese contexto, en el Antiguo Testamento, como les mencionaba, se da más el, pues el nombramiento, el llamamiento a muchos hombres, pero resulta que en medio de estos hombres hay mujeres, y mujeres muy fuertes, muy poderosas. Si nosotros analizamos un poquito sus historias, vamos a darnos cuenta que fueron mujeres muy aguerridas. En el Nuevo Testamento también encontramos testimonios de muchas mujeres, que no es el tema que yo voy a compartir, solo lo menciono de paso. Hay también bastantes mujeres que se mencionan en el Nuevo Testamento. Igual el marco cultural nos enseña que era una situación donde la mujer ocupaba un lugar secundario y no figuraba. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los rabinos generalmente en la calle no saludaban ni a su madre ni a sus hermanas. Se consideraba algo ilegal de acuerdo a la ley. Entonces, ese es el marco cultural que nosotros tenemos para estudiar acerca del liderazgo de las mujeres. Me gustaría que fuera algo interactivo. Es más, al final les voy a compartir la presentación, hermana Isabel, para
mi presentación que estoy usando. No quise ponerla en el dispositivo porque de repente me ha fallado. Entonces, mejor la tengo en otro dispositivo y posteriormente se las puedo compartir. Entonces, yo quiero compartir esta enseñanza de una manera interactiva. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer. Si conozco la respuesta, se las comparto y si no, pues me queda de tarea para investigar. Entonces, les compartiré el liderazgo de la mujer en el Antiguo Testamento. Quiero pedirles que busquen Miqueas 6:4. Aquí encontramos un pasaje, un versículo que tal vez algunos no le hemos puesto atención, pero Miqueas 6:4 nos habla acerca de un liderazgo que a veces pasa desapercibido. Voy a compartir acerca de tres mujeres que ocuparon un liderazgo en el Antiguo Testamento. Bien, lo leo para ustedes. Dice, te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Sí? Este primer pasaje que comparto con ustedes pone en el mismo nivel a Moisés, a Aarón y también a María. ¿Sí? Aquí no encontramos la diferencia, sino los pone por igual. Entonces, en este pasaje nosotros encontramos que Dios es Dios quien le da la categoría de líder junto con Moisés y con Aarón a esta mujer llamada María. Ahora, también nosotros vamos a ver un poquito acerca de María. A María nosotros le conocemos en la Biblia como una mujer que fue profetisa y cantora de Israel. Nació en Egipto, ¿sí? Junto con Aarón y Moisés, en el año 1579 antes de Cristo y murió aproximadamente en el año 1425 antes de Cristo. Estos datos se los voy a compartir en una presentación de PowerPoint, ¿sí? También fue hija de Amram y Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Estos datos creo que los conocemos y los manejamos porque pues los enseñamos a los niños, aunque no sean maestros o maestras de niños, generalmente estos datos, ¿verdad? Los compartimos con los niños. Miren, este dato también interesante y que seguramente lo hemos leído, pero no le hemos puesto mucha atención, es que ella, a pesar de su edad avanzada, inició las danzas y los cantos por el milagroso paso por el Mar Rojo. Ajá. Nosotros hemos escuchado el cántico de Moisés, ¿verdad? No sé si ustedes lo conocen así, cuando habla acerca del paso por el Mar Rojo, cuando dice cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Bien, en ese cántico participa María danzando. Si entendemos que Moisés tenía por lo menos 100 años, tal vez 110, no tenemos el dato exacto, pero entonces, ¿cuántos años tenía María? Era una mujer ya grande, pero esta mujer, después del paso del Mar Rojo, ella se pone a danzar y encabeza a las mujeres en esta danza. Entonces, María es una mujer vigorosa, es una mujer que ama a Dios, pero es una mujer también que lidera a las mujeres, en este caso, en la danza, ¿sí? También entendemos por los datos que recogemos de la historia de Moisés, cuando su madre lo lleva al río Nilo para salvarlo de la persecución del rey de Egipto. Es María quien se encarga de salvarlo, lógicamente
providencia divina, pero es María quien está al pendiente de Moisés y es ella quien lo rescata, ¿sí? Entonces, pues por lo menos, no sé, podemos pensar que María tenía entre 10 y 12 años cuando Moisés era un bebé. Entonces, por lo menos le llevaba 10 años a Moisés. También nosotros encontramos en la Biblia que la figura de María no vuelve a mencionarse, ¿verdad? En la vida de Moisés hasta que ellos salen de Egipto y van en su peregrinaje. Entonces, ¿cuál es el énfasis en esta historia de María? El énfasis que nosotros encontramos es que Dios honra el ministerio de María y lo pone en la misma categoría de Moisés y Aarón según Miqueas 6:4. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, comentario, sí, no hay alguna duda respecto a lo que yo comenté. Si es así, pues me lo hacen saber, pero esto es primeramente lo que nosotros aprendemos de María. Bien, hay otro ejemplo en la Biblia, en Jueces 4:4, donde nos dice, yo rescaté esta frase, donde nos menciona, las aldeas quedaron abandonadas en Israel hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Y encontramos la historia de Débora en Jueces 4:4 al 5:5. Ahora, vamos a ver algunas características de esta mujer llamada Débora. Como la mayoría de ustedes sabe, Débora significa abeja o alguien que trabaja como abeja, ¿sí? Eh, en esta mujer líder, nosotros vamos a encontrar cosas que van a tomar significado en el liderazgo de esta mujer. Bien, en ese tiempo, en la época de los jueces, entendemos que la mayoría de las poblaciones de Israel estaban con un miedo terrible porque desobedecían a Dios y fue un círculo vicioso en que ellos se apartaban de Dios, Dios levantaba un juez, ponía orden, pero nuevamente el pueblo volvía a corromperse. Eran muy atractivos los dioses de los pueblos vecinos. ¿Por qué eran atractivos? ¿Sería que eran muy poderosos sus dioses? No, simplemente eran atractivos porque sus dioses les permitían toda clase de perversiones sexuales, entre otras cosas. Entonces, el pueblo de Israel muchas veces se dejó llevar, se dejó seducir por esos dioses y en esta ocasión encontramos que el pueblo de Israel estaba muy, muy debilitado. Los pueblos que estaban en la llanura de fácil acceso generalmente eran invadidos por los pueblos vecinos de una manera muy fácil, pero los que estaban en las montañas era un poco más complicado. La historia nos dice que Javín, al rey que iban a combatir, tenía 900 carros errados. Esto tal vez para nosotros no significa mucho, pero el pueblo de Israel no tenía carros errados, o sea, de hierro. El pueblo de Israel simplemente tenía caballería y en ocasiones ni siquiera tenía armas. Hubo momentos donde estaban muy limitados y en ocasiones tenían que pelear hasta con palos, algunos con espadas, pero otros con palos, ¿verdad? Llegó el momento en que tenían ese problema porque sus opresores les quitaban el hierro, les quitaban las herramientas para poder hacer espadas. Bien, pues la condición en este momento cuando se levanta Débora, esta mujer que Dios la
la llama como líder. Esta mujer tiene la capacidad, tiene varias cosas que le ayudan a desarrollar ese liderazgo. Pero vamos a entender entonces que el pueblo estaba temeroso porque los ejércitos enemigos estaban bien armados. Digamos que en ese tiempo lo podríamos comparar en que México tal vez tuviera que pelear solamente con tanques de guerra, pero los Estados Unidos tienen aviones, tienen cohetes, y México solamente con tanques de guerra. Digo, es una comparación para tener una idea de cómo estaba el asunto. Entonces, es en esa condición cuando se levanta esta mujer llamada Débora. Débora tiene las agallas para confiar en Dios, pero también para llevar adelante al pueblo. Sí, nosotros vamos a encontrar que Débora era una mujer astuta, era una mujer inteligente y tenía el don de la profecía y el canto. O sea, no era cualquier mujer, sino tenía muchas cosas que había desarrollado dentro del conocimiento espiritual. Entonces, esta mujer le recordó a sus compatriotas en las montañas la historia de la liberación de Egipto, ¿sí? El paso por el Sinaí, y les profetizaba días mejores para el futuro. Esta mujer es Débora, ¿sí? Entonces, esta mujer, eh, como juez, administraba la justicia y les daba consejos. Esta mujer aconsejaba al pueblo. Ahora, para nosotros es muy familiar el escuchar que Débora fue una juez de Israel. Sin embargo, para los judíos de ese momento, donde estaba gobernando el patriarcado, allí sí, era totalmente el patriarcado, es decir, el patriarca decía las cosas que se tenían que hacer y las que no se tenían que hacer. No había muchas mujeres líderes. Por eso cuando se levanta Débora, pues fue un momento en el cual los hombres de Israel debieron de haber sentido respeto por esta mujer, porque Dios la levantó y porque tenía varias funciones dentro del pueblo, dentro del llamado que Dios le había hecho. La reputación de esta mujer era sólida y les inspiraba confianza. Imagínense que esta mujer se levanta en lugar de los guerreros que posiblemente había dentro del pueblo. Entonces, esta mujer, con la ayuda de Barak, organizó un ejército pequeño permanentemente entre el pueblo. Fue el liderazgo de esta mujer lo que llevó al pueblo para que pudieran ellos tener confianza en Dios. Pero no olvidemos que Dios utiliza las cualidades de los líderes, utiliza las cualidades de los miembros de una iglesia. En este momento, nosotros vemos que esta mujer tenía cualidades que Dios quiso usar. No solamente confiaba en Dios, no solamente aconsejaba al pueblo, sino también ella tenía la capacidad para organizar un ejército. Entonces, yo quiero que pensemos juntos por un momento cómo en una época donde reinaba el machismo, porque es total, les digo, todavía tenemos evidencia de ello, ¿sí? Como ustedes saben, hay países orientales donde las mujeres no estudian, no les permiten estudiar, no les permiten tener una licencia de manejo, están muy limitadas, y en muchos casos las mujeres están totalmente cubiertas, ¿verdad? De pies a cabeza, para que no enseñen ni el tobillo, ni tampoco enseñen el rostro las mujeres, ni los brazos, ni nada que, según las tradiciones orientales, pueda incitar a algo malo a los hombres.
¿sí? Entonces, las mujeres de ese tiempo estaban muy, muy limitadas. Entonces, cuando ven a una mujer como Débora tomar la iniciativa, dirigir el ejército, aconsejar a los ancianos, aconsejar a los guerreros, debió de haber sido un momento muy especial en el pueblo de Israel. Ciertamente fue Dios quien levantó a esta mujer, pero esta mujer quiso ser usada por Dios, se dispuso para hacerlo. Entonces, además de la admiración que el pueblo sintió hacia Débora, también entrenó e inspiró al jefe de este ejército llamado Barak y le dio instrucciones en la forma en que debía presentar la batalla a Císara, el general del ejército de Jabín. El contexto entonces de esta historia es que el pueblo enemigo estaba muy bien armado, el pueblo enemigo tenía bastantes posibilidades de aplastar literalmente a, al ejército judío. Por lo tanto, incluso este hombre llamado Barak, este hombre que representaba al ejército judío de ese momento, sintió miedo. Y sintió miedo, la Biblia no lo dice así, sino que lo vemos en las palabras de Barak, que le dice, mira, yo sí quiero ir, pero voy a ir con la condición de que tú me acompañes. No sé si alguna de las mujeres ha acompañado ya sea a su hermano, ya sea a su esposo, porque le da miedo la oscuridad, ¿no? Nadie le ha pasado, pero así sonaba si se puede decir, de ridículo, ¿verdad? El que Barak le dice a esta mujer, sí, yo voy, me llevo al ejército, pero acompáñanos. ¿Por qué razón? Tenía temor y no dudó en demostrar ese temor. Por otro lado, también muy posiblemente Barak estaba pensando, bueno, Dios usa a esta mujer y si Dios la está usando, la va a proteger a ella y nos va a proteger a nosotros. Entonces, Barak hace esto y, y en ese ejemplo que yo les ponía de que un hombre pueda sentir miedo, ¿verdad? O un adulto pueda sentir miedo y le diga a una mujer, pues acompáñame porque me da miedo, pues no es algo que se pueda reconocer. Por ejemplo, hay varones que les puede dar miedo una serpiente de cascabel. No sé si de los varones que están conectados a alguien le da miedo una serpiente, una víbora de cascabel. Acá en San Miguel hay muchas. Podríamos hacer la prueba, ¿verdad? Porque alguien podría decir, no, a mí no. En serio, acá hay bastantes. Entonces, podríamos hacer la prueba, ¿verdad? Pregúntenle por allí a algún varón, ya sea joven o adulto, si le da miedo o no. Y les digo, podríamos ver realmente si no les dan miedo, ¿no? Incluso a veces también hasta las de agua, así como que se siente cierto temor, porque no sabemos si son venenosas o no lo son. Pues Barak estaba en una situación así de temor y la única forma como logra poder ir a la guerra es a través de la compañía de Débora. Ahora, eh, es significativo lo que va ocurriendo porque Débora, además de su capacidad militar, también prueba esta mujer que no tiene miedo a lo que pueda ocurrir porque le tiene confianza a Dios, pero también sabe que ella puede ir a la guerra y van a tener la victoria, porque están convencidos de que es Dios quien les está llevando.
Ahora, les puedo decir esto, ¿verdad? Débora estuvo al mismo nivel de Gedeón, de Jefté y de Sansón. Es el mismo eh, reconocimiento que tiene esta mujer y a lo mejor un poco más de reconocimiento porque ella pues pudo llevar a la victoria al ejército de Israel. No puede haber error en lo siguiente. Una mujer les decía a los hombres lo que tenían que hacer y Dios la ungió para eso. Hay dos cosas importantes aquí. Los consejos para ese tiempo los daban los jueces y en el caso de Débora ocurrió exactamente lo mismo. Era Débora quien dirigía al pueblo y era ella quien aconsejaba al pueblo en lo que deberían de hacer. Pero además Dios la había ungido para esto. La historia de Barak y Débora termina cuando ellos están cantando a dúo y muchos versos, esto es interesante también, lo vemos en Jueces 5, muchos de los versos están llenos de alabanzas para Débora y Jael, otra mujer, Jael, ¿verdad? Que está dentro de esta historia, que no le tiene miedo, ¿sí? No le tiene miedo matar a un hombre enclavándolo en el suelo con una, pues con un mazo, ¿verdad? Y una estaca. Digo, se requiere valor para esto, no sé, a algunos no nos gusta ni matar un pollo, ¿no? Así como que se siente temor, nuevamente, pregunto, ¿verdad? Si alguien de los que están siguiendo la enseñanza, les da miedo matar un pollo o matar un conejo, ¿verdad? Aquí quien mata los conejos y los pollos es mi esposa, ¿verdad? Sí le ayudamos, pero es ella quien tiene la iniciativa. En algunos casos será igual, ¿no? Y esta mujer llamada Jael toma con mucha firmeza el papel que Dios le permitió en esta historia. Entonces vemos no solamente a Débora, sino también vemos a otra mujer llamada Jael. Ellos, Débora y Barak, terminan cantando y en muchos de los versos se exalta el papel del liderazgo de Débora. Ahora, ¿quiénes escucharon este cántico? Todo el pueblo. O sea, no hubo uno solo del pueblo que dijera, Débora, estás mal, yo creo que tú no tienes que estar en el liderazgo, yo pienso que hay otros mejores que tú que pueden estar ejerciendo ese papel. No hubo una sola persona, no hubo un solo hombre o mujer o joven que dijera, Débora, estás usurpando un lugar que no te corresponde. Dios la llamó para eso y ella tuvo la disposición, tuvo el valor para poder ejercer ese papel en medio de una situación muy difícil. Les mencionaba al principio de este relato de Débora que esta mujer no le tuvo miedo a estos carros errados del enemigo. Eso era de lo que tenía miedo Barak. Y no solamente Barak, Barak era el general, era quien iba al frente, pero seguramente también sus soldados le tenían miedo, porque de otra manera hubieran actuado diferente, hubieran dicho, mira Barak, nosotros estamos contigo, vamos y que no vaya Débora. Nosotros estamos contigo y vamos a lograr la victoria. No ocurrió de esa manera, sino que todas las personas de ese tiempo, de esa época, reconocieron el liderazgo de esta mujer llamada Débora. Bien, preguntas, comentarios, alguna aportación que ustedes quieran hacer. Sí, no veo ninguna mano levantada, pero si alguien quiere comentar algo, yo le escucho igual que los demás. Bien, entonces voy a pasar
a otro ejemplo, y este es todavía una de las mujeres más desconocidas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Seguramente si yo pregunto en este momento, y pueden encender su micrófono, ¿a qué mujer me estaré refiriendo como líder? ¿Alguien podría comentar? Voy a tomar por ahí un minuto para, para saber si alguien tiene idea de una mujer que tuvo igual un liderazgo, aparte de estas dos que ya he mencionado. ¿Alguien sabe a quién puedo estarme refiriendo? Alguien que encienda su Esther. micrófono y diga, yo creo que es esta mujer. Esther. No, no me refiero a ella. También jugó un papel muy importante. Les digo que es más desconocida que las anteriores. Bien, yo creo que no les va a sonar el nombre, pero esta mujer se llama Hulda. ¿Quién ha escuchado de Hulda? A ver, alguien que encienda, con H, Hulda con H, alguien que encienda su micrófono y diga, yo ya había escuchado de ella o yo he compartido de ella. Creo que no, les digo que es más desconocido de las mujeres anteriores. Muy bien. Voy a compartir entonces acerca de esta mujer llamada Hulda. Y esta mujer era una profetisa, esposa de un hombre llamado Salum. Después le voy a compartir el texto. Esta mujer era guardarropa real del rey Josías en Jerusalén. ¿Ah? O sea, miren, ella tenía un lugar en la corte real, pero su papel principal o lo que más reconocían de ella, pues era que trabajaba cerca del rey. No estaba de tiempo completo en el otro papel que les voy a mencionar, pero sin embargo, ella lo desarrolló también. Bien, esta mujer, sí, profetiza, lo encontramos en Segundo de Reyes 22, 15 al 17. El mensaje de Hulda declara la palabra de Dios dirigida a la nación judía. Es decir, Dios le da una palabra a esta mujer que tiene que ver con el pueblo de Israel y también lo que Dios le dice al rey. El mensaje a la nación consiste en que el Señor traerá un gran desastre a Jerusalén y a sus habitantes según todas las palabras del libro que el rey de Judá ha leído. El motivo del castigo es que ellos han abandonado a Dios y han ofrecido sacrificios a otros dioses. Es algo parecido al tiempo de los jueces cuando el pueblo se aparta. De hecho, es como una continuidad de lo que está ocurriendo. Eh, Generalmente, el pueblo de Israel estuvo en una situación de obedecer a Dios un tiempo, dependiendo del líder, luego desobedecía, venía un castigo, se arrepentían y era un continuo, ¿verdad? No sé si les recuerda a ustedes a alguien esta situación de por un tiempo estar bien con Dios, luego desobedecer y luego arrepentirse. Hay personas que viven de esa forma. Se cuenta de un borrachín, ¿verdad? De nuestro tiempo, alguien que tomaba mucho. Y este hombre era curioso porque llegaba al templo, se arrodillaban en el altar y su oración era, Señor, Señor, yo te pido que me perdones, te pido que quites las telarañas de mi vida. Ya la iglesia sabía a qué se referían las telarañas, ¿verdad? Porque su problema era el alcohol. Entonces, cuando él mencionaba telarañas, sabía quienes le escuchaban que se estaba refiriendo al alcohol, las veces que él volvía a caer en el alcoholismo. Entonces, así pasó un buen tiempo,
hasta que alguien le dijo, ya no le pidas al Señor que quite las telarañas de tu vida, mejor pídele que mate la araña para que ya no tengas ese mismo problema, ¿no? Entonces el pueblo de Israel vivió muchas etapas así: arrepentimiento, búsqueda de Dios, pecado, y nuevamente eh, volvían a adorar a otros dioses. Y ya les mencionaba hace un momento cuál era el atractivo de los dioses. No crean que les iba bien. Nosotros vemos en los jueces que después de un tiempo, pues los dioses no protegían al pueblo. Simplemente el atractivo era el pecado, y después los dioses no hacían nada por ayudarles. Entonces, en este periodo también nosotros vemos a esta mujer llamada Hulda, que es una mujer profetisa que la hacía de camarera en el palacio del rey. Esa era su función, pero Dios la usaba como profetisa, ¿sí? Ya les decía que la causa por la cual ella había dado un mensaje, o había dado mensajes al pueblo de Israel y al rey, era porque eh, se habían apartado de Dios, y era tal el apartamiento de Dios, la separación de Dios, que el libro de la ley, la Biblia, lo habían abandonado completamente, de tal manera que Josías, cuando lo encuentran, ¿verdad? Es como una sorpresa. Existe un libro de la ley. Y recuerdan ustedes que uno de los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel era que los reyes de Israel debían siempre les debían de estar leyendo el libro de la ley, precisamente para que obedecieran. Pero hubo un momento que los reyes se apartaron de Dios, y no solamente desobedecieron a Dios en cuanto a las acciones, en cuanto a las actividades que emprendían, sino además abandonaron el libro de la ley, la Biblia. Y es posible que en algunos hogares, aunque tienen Biblias, pues también esté por allí botado la Biblia ya empolvada, y así como no dándole importancia al mensaje de Dios. Nosotros como iglesia, mi esposa y yo como pastores, hemos llegado al punto de decir, hermanos, vamos a leer la Biblia, y ahora hemos puesto a algunos hermanos a leer la Biblia, a grabarla en audio y a mandarla al grupo de la iglesia. Y aún así, algunos, ¿verdad?, hacen su lectura, pero no escuchan las demás lecturas, ¿sí? Eh, Esta es una situación donde a veces fallamos como hijos de Dios, porque una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros, los que vivimos de unos 100 años para acá, es tener la Biblia en muchos formatos. Lo tenemos en el celular, lo tenemos en audio, lo tenemos escrito, lo tenemos en video, en caricaturas. O sea, en ese tiempo tenemos la posibilidad de estar llenando nuestra vida de la Biblia, de la palabra de Dios, del alimento que necesita nuestro espíritu. Pero tal vez, como este rey, algunos se olvidan de la Biblia y no sé, tal vez prefieren las series de Netflix. Yo no conozco Netflix, me considero un ignorante de Netflix. Sí he escuchado de quienes publican respecto a Netflix y las series que tienen. De hecho, bueno, les confieso que no tenemos nosotros televisor ni pantalla ya desde hace, no sé, unos 10 años tal vez, porque no nos da tiempo, hermanos. No nos da tiempo de ver películas, de ver series. Las telenovelas yo las vi cuando era adolescente, ¿verdad? Pero es una perdedera de tiempo. Luego he platicado con mi hijo y le digo, me gusta el fútbol, no soy fanático, pero no podría yo invertir 2 horas de mi tiempo viendo un partido de fútbol. O sea, no puedo, ¿sí? De repente, si hay algún partido, veo el resumen de 3 a 5 minutos y hasta allí. Porque pues tenemos muchas cosas que hacer, tanto personales como del ministerio. Y es posible que algunas actividades nos lleven a dar prioridad
a las cosas personales y no a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Como no hay yo estoy tentado a pedirle algún científico de la iglesia, ¿verdad? De las iglesias, de las asambleas de Dios, que diseñe un aparato que pueda detectar el nivel de espiritualidad en las iglesias, que lo pongan en la entrada y así podamos medir cuánto estamos creciendo en la iglesia. Sería muy bueno, así que si alguien, ¿verdad?, lo diseña, pues yo les aseguro que les compraría un equipo de esos para ver cuántas cuánto crecimiento ha habido en este año que está terminando, por ejemplo. ¿Sí? El rey había abandonado su vida espiritual, o los reyes habían abandonado su vida espiritual, tenían cierto temor de Dios, pero en la práctica, ¿verdad? Ya no tenían ese fervor de buscar a Dios, de tal manera que su Biblia estaba por allá arrumbada, no le daban la importancia que merece la palabra de Dios. Eh, También nosotros vamos a encontrar en la vida de esta mujer, Hulda, que les da el mensaje tanto al pueblo como al rey. Al rey, por ejemplo, le dice, eh, porque tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante el Señor, y sigue con el anuncio: haré que te reúnas con tus antepasados en paz, tus ojos no verán el desastre que yo traeré a este lugar. Es decir, Dios ya había determinado un juicio para el pueblo de Israel porque se habían apartado de Dios. También podemos aprender nosotros de esta mujer que Dios la usó para dar la sabiduría profética confiable e instrucciones a un hombre, el problemático rey de Judá, Josías. Josías tuvo buenas cosas, se convirtió cuando escuchó eh, que el pueblo de Israel estaba mal, que él como rey estaba mal, se convirtió él de todo su corazón, celebró la Pascua, entre otras cosas. Sin embargo, pues tenía problemas en su reinado. Sí, de nuevo podemos ver con este ejemplo eh, que Dios usa a una mujer para instruir a nadie menos que a un rey. O sea, no, no era solamente a, a un grupo de hombres, a un grupo de mujeres, a una sinagoga, a algunos sacerdotes, sino que directamente esta mujer aconseja al rey, al líder de toda la nación. Es muy probable que esta mujer fuera usada por Dios en su ministerio con cierta regularidad. No encontramos tantos registros de profecías, solamente es la única que encontramos en relación al pueblo y en relación al rey. Pero eh, yo creo que esta mujer ejercía su ministerio de manera regular, ¿sí? De otra manera, Josías no hubiera tenido fe para creer lo que ella le decía. Es decir, se piensa que esta mujer tenía cierta reputación como profetisa, como una mujer que obedecía a Dios. Bien, hasta aquí, ¿tienen algún comentario? ¿Tienen alguna duda a la que podamos, eh, pues, compartir, ¿verdad? ¿Alguna respuesta o está bien? ¿Sí? No, eh, no tienen alguna duda entonces quienes nos están siguiendo. Creo que no hay manos levantadas. Bien, yo sí tengo preguntas para ustedes, así que espero que hayan hecho alguna anotación. No, simplemente yo quiero preguntarle, hermana Patricia, a usted, de esas tres mujeres, ¿cuál fue la que más le llamó la atención en el liderazgo? Y deme una característica. Débora, el pastor. Ajá. Débora, porque era valiente y salió a pelear por su pueblo. Por su pueblo, muy bien. Gracias, hermana. También quiero preguntarle, se acaba de levantar de la silla, ¿verdad?
pero era la familia Bravo, pero hermana Ángeles, usted, la misma pregunta que le hice a la hermana Patricia, ¿cuál de estas mujeres líderes le llamó más la atención y por qué? Pues Débora, de hecho, siempre me ha gustado leer su historia, pues es una Sí, mujer aguerrida, ¿no? Que no temió. Ante todo, sabemos que como mujeres no confiamos en nuestras fuerzas ni nada, sino que confiamos en Dios. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, pues sabemos que tenemos la victoria. muy bien, gracias. Gracias por compartir. Ahora, eh, la misma pregunta tenemos aquí a Abigail Solano. ¿Sí nos puede compartir igual la misma pregunta? Bueno, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. A mí, yo la verdad me impactó lo de Hulda, cómo es que trabajando cerca del reino fue sabia también. Y bueno, la manera en que ella pues fue llevando a cabo todo esto. Y bueno, cuando dijo usted que era una mujer profetisa, a mí me llama la atención mucho el liderazgo de Hulda. Gracias. Sí, su trabajo principal, por lo que más la conocían, era porque era la guardarropa del rey. Sí, se encargaba de todos sus trajes, se encargaba pues, las cosas que tenían que ver con la ropa del rey, pero Dios la levantó como profetisa. Entonces, vemos a estas mujeres que tienen un arrojo hacia la actividad y sobre todo la que tiene que ver con la actividad espiritual, ¿sí? Estas mujeres, indudablemente, cada una de ellas tenía sus temores. Ahora, nosotros, todos, cuando iniciamos alguna actividad nueva, también tenemos ciertos temores porque no sabemos qué es lo que nos vayamos a encontrar en el camino. Yo no dudo que estas mujeres tuvieron cierto temor al enfrentarse a esta misión que Dios les estaba dando. Eh, el ministerio de la mujer para este tiempo, pocas iglesias, pocas personas lo han valorado, pero ha habido bastantes mujeres que han hecho mucho bien a las naciones. Y lo digo así porque han bendecido a muchas naciones. No sé si conocen la historia de Anna Sanders, ¿verdad? La que lleva el nombre del Instituto Bíblico. Y esta mujer nos cuenta la historia, una mujer canadiense, que ella siente la necesidad de ver a una nación convertida al Evangelio. Nos cuenta la historia, lo voy a decir de una manera muy breve. Nos cuenta su historia que era una mujer de buena posición. Ella hablaba inglés, no hablaba español. Y su esposo, pues era un hombre millonario que cuando le menciona su intención de venir a México, le dice, ¿sabes qué? Si tú te vas, no vas a tener ningún beneficio de mi parte. Es decir, yo no te voy a apoyar, ni te voy a dar dinero. Es más, te voy a sacar de mi vida. Y esta mujer se aventuró a venir a México y empezó a predicar. Ella no hablaba una sola palabra de español, no hablaba nada de español, y al lugar donde primero llegó, pues fue a Tepito. Y en Tepito le empezaron a enseñar groserías, ¿verdad? Ella no sabía que eran groserías, y lo que ella empezó a aprender primero, pues eran groserías, lo cual ella no sabía. Sin embargo, esta mujer, a pesar de no tener dinero, a pesar de no haber aprendido el idioma al país que había viajado, que es que es a México, ella se aventuró
Dios la respaldó y pudo levantar muchas obras. En algún momento, si tienen la oportunidad de leer su biografía completa, se la recomiendo. Lo menciono porque a lo largo de la historia ha habido mujeres que han estado como líderes. Algunas han sido reconocidas, otras no. Sin embargo, en medio de pues esta situación donde hay muchos más servidores hombres que mujeres, Dios ha levantado mujeres. Ya vimos 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. Ya no mencioné de Esther. De Esther es una historia mucho más conocida, pero estas mujeres que yo les compartí, pues tienen algo en común, tienen algunas características en común. Primero, sí, a ver, por aquí, me llegó un mensaje, pero creo que no se terminó el mensaje. Voy a tratar de ver su mensaje. El nombre de Ana. De Ana, Ana Sanders, sí. Digo, no compartí de Ana, sí, de Ana Sanders. Así como suena, Ana Sanders. Bien. Entonces, lo que nosotros vemos, las características que comparten estas mujeres, era que fueron mujeres muy, muy aguerridas, ¿sí? Fueron mujeres que no eran pasivas, sino eran mujeres activas, les gustaba la acción, les gustaba estar inmiscuidas en cosas difíciles. Yo no dudo que tuvieran miedo en algún momento, que dijeran, ¿y si fallamos? ¿Y, y si nos equivocamos? ¿Si no hacemos las cosas como Dios nos está pidiendo? Pero otra característica era que confiaban plenamente en Dios. Esa fue la manera en que pudieron desarrollar ese liderazgo, ¿sí? Una fue juez, profetisa, Hulda fue también profetisa, ¿verdad? Y Débora también fue una mujer líder que organizó al pueblo, organizó el ejército. Entonces, para ir aterrizando las ideas. Bueno, antes quiero hacerles quiero hacerles una pregunta. A veces nosotros emprendemos ciertas cosas, no sé, quiero pensar en los jóvenes, en sus estudios superiores, quiero pensar en los hermanos de la iglesia, algún ministerio. ¿Saben ustedes que el ministerio varonil, por ejemplo, es uno de los ministerios que menos se ha trabajado? Es decir, se organizan reuniones para varones y en una ocasión se hizo una transmisión para varones y no recuerdo si había 6 o 7 conectados, una transmisión que se supone que era regional. Solamente 6 conectados. En otra ocasión, el hermano Fulgencio, esto ya tiene varios años, organizó una reunión para varones, estaba trabajando él con los varones y solamente llegó un solo varón de, no sé, quiero pensar a lo mejor 300 varones de la región o tal vez más, solamente llegó uno. Pero las confraternidades de mujeres, por lo menos, ¿verdad? Se organiza una en la iglesia y hay 10 mujeres, hay 15 mujeres. Generalmente quienes están más tiempo allí, pues son las mujeres, ¿sí? Tienen como una disposición para las cosas espirituales. Eso lo vemos en todas las iglesias. En las iglesias siempre hay más mujeres que hombres y mujeres que oran más, hay más, ¿verdad? Más que hombres. Entonces, generalmente ha sido así. Y creo que Dios está levantando a muchas mujeres
en la medida que también los hombres no quieren ir o por alguna razón no pueden estar, ¿sí? Entonces, yo quiero preguntarles como iglesia, piensen, ¿cuál es el mayor temor en una congregación, de manera personal, que ustedes tienen en su congregación? Sé que están comprando un terreno y eso es un reto muy grande, ¿sí? Porque el trabajo en muchos casos disminuyó si tienen un negocio propio. En algunos casos los negocios cerraron. Entonces hay ciertos temores. Hay otros temores relacionados en no me gusta hablar en público. Yo era uno de ellos, ¿verdad? A mí no me gusta hablar en público. Dios me empujó a hablar en público y bueno, aquí estoy obedeciendo, porque si uno no obedece, ¿verdad? Las consecuencias son graves, pero eh, hay quienes tenemos cierto pánico escénico, ¿verdad? Entonces hay ciertos temores que pueden existir como iglesia. Esas mujeres los tuvieron, los hombres de Dios también los tuvieron. Si ustedes recuerdan en el caso de Abraham, que se dio cuenta que su mujer era bonita cuando iba a entrar a un lugar peligroso y dice, ahora entiendo que eres bonita, que eres guapa. Antes no se había dado cuenta que era guapa, ¿verdad? Solamente cuando la conoció. Y este Abraham tuvo temor y le dijo, ¿sabes qué? Por favor, a los lugares que vayamos, diles que eres mi hermana. No importa si pues te tienes que quedar con alguno de ellos, pues di que eres mi hermana. Yo quiero seguir viviendo y entonces di que eres mi hermana. Y vemos que pues ese mismo ejemplo lo llevó Isaac. Entonces existen ciertos temores y yo estoy seguro, estoy convencido que los planes de Dios se cumplen con hombres, con mujeres, con jóvenes, con niños, y Dios ha estado levantando mujeres. Eh, Quiero concluir con dos cosas más. Una es que, para quienes no lo saben, yo estuve congregándome en la Iglesia Libertad y allí siempre la pastora fue la presbítera Noemí Rodríguez, siempre fue la pastora titular. Y cuando yo les conocí, yo ya conocía un poco del Evangelio. Yo vengo de la ciudad de Chilpancingo, allí conocí del Evangelio, ahí me congregué. Y la iglesia tuvo ciertos problemas. La iglesia empezó como a perder membresía. Y entonces, pues yo me vine acá con mi familia al Estado de México y en cierto momento les dije a la pastora Noemí y también estaba la pastora Alicia López, estaban pastoreando juntas. Les dije, ¿saben qué? Allá en Chilpancingo, la iglesia donde yo me congregué, pues tienen problemas y me gustaría que pudieran apoyarles. No lo pensaron. Dijeron, ¿cuándo tienes tiempo? Y vamos para allá. Al parecer, después de que yo les planteé esta necesidad, pasaron como 2 meses, me puse en contacto con algunos de los hermanos de Chilpancingo y ellas fueron a dar enseñanzas. Pero no fue la única ocasión. Estuvieron trabajando en varias partes del Estado de México, de Guerrero, y han sido mujeres ejemplares para mí. Siempre han estado al pie del cañón, como se dice, y lo siguen haciendo. Entonces, Dios ha estado levantando muchas mujeres. Vemos que es bíblico. Con eso quiero concluir. No sé si hasta aquí igual me hago una pausa y quisieran preguntar algo, quisieran comentar algo, les escucho. Bien, creo que no, ¿verdad? Entonces, voy a concluir con esto.
lo que nosotros podemos ver a través de estos ejemplos que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en una época difícil, porque quienes estaban gobernando, quienes dirigían al pueblo eran los patriarcas. La aplicación práctica para nuestro tiempo es que debemos ser cuidadosos de no encasillar a Dios cuando se trata de a quien Él ha llamado a un ministerio. Lo repito porque me parece que es importante como conclusión. Debemos ser cuidadosos de no encasillar a Dios, o no, esto quiere decir, de no decirle a Dios, Señor, esto no puede ser, ¿sí? Debemos de ser cuidadosos de no encasillar a Dios cuando se trata de a quien Él ha llamado a un ministerio, ¿sí? Una vez más lo repito porque veo que algunos están haciendo apuntes, ¿sí? Debemos de tener cuidado, que debemos ser cuidadosos de no encasillar a Dios cuando se trata de a quien Él ha llamado a un ministerio. Es decir, Dios elige, Dios determina y lo va a usar independientemente de los puntos de vista de los demás. Vemos en el Antiguo Testamento, bien, a ver, por acá me dicen que hay una mano levantada. Bien, sí. Hermana Ángeles, No, soy levantó yo, la mano. pastor. Ok. Bien, adelante, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, mire, yo creo que es el tercer día que estamos teniendo esta enseñanza. Sí. Y yo creo que es importante para nosotros como varones el escuchar, porque sabemos que aquí en México hay una cultura muy machista, ¿verdad? Y a veces nos enfrentamos nosotros mismos porque no sabemos escuchar desde un consejo de la esposa, o ya llámese en el trabajo también, secular, una propuesta o una orden por parte de una mujer. Eso causa un conflicto, ¿verdad? Y por ejemplo, hace un momento usted hacía la pregunta, ¿no? De estas tres mujeres que veíamos y escuchábamos, y yo le comentaba a mi esposa, bueno, el pueblo confiaba mucho en Débora, confiaba porque era una mujer valiente, porque sabía que Dios la respaldaba. Entonces ellos tenían, o el rey tenía miedo, y por eso le decía, ¿no? Sí voy a la guerra, pero ve tú conmigo, ¿no? Porque me siento con esa confianza. Y yo creo que en el tiempo actual, las mujeres que se levantan dentro de una iglesia son puestas por Dios, ¿verdad? Y nosotros como varones debemos de respaldar, debemos de respaldar ese liderazgo, debemos de respaldar esa pues esa posición que Dios les da a ellas. Y yo creo que para estos tiempos nos hemos estado enfrentando mucho a este tipo de situaciones en lo social, afuera, porque pues ahora, como vemos, las mujeres pues se levantan, pero no se levantan para pelear lo suyo, sino se levantan por X cosa, ¿no? Pero dentro de la iglesia, cuando una mujer adquiere un liderazgo, es porque Dios la está respaldando y porque Dios la está poniendo. Entonces nosotros como varones, pues debemos de acatar esa orden, y debemos de ejecutarla tal como nos los está indicando.
Entonces, pues ese es mi comentario, pastor, y yo creo que esto nos está abriendo mucho el panorama para que podamos nosotros, y yo lo hablo como varón, ¿verdad? Digo, a mí no me, tal vez hace algunos años me causaba un conflicto, pero ahora yo siento que ya no, porque digo, empezamos desde la casa, ¿no? La esposa dice, tenemos que trabajar dentro del hogar y pues lo tenemos que hacer. O sea, ayer veíamos la enseñanza, ¿no? Desde sentarse a comer en la mesa, o sea, no nada más es porque soy la cabeza de familia, me deben de atender, no, debemos de trabajar en equipo. Claro. Gracias por su comentario, hermano. Y pues lo que yo quise hacer en este estudio es ver que tenemos ejemplos. No son tantos como el de los hombres, pero hay ejemplos. Entonces, esto nos da una idea de cómo Dios ha usado diferentes hombres, mujeres, diferentes condiciones sociales. Y por eso el último comentario, el que les compartía acerca de no encasillar a Dios o decirle, Dios, tú no debes de permitir esto. Es más bien preguntarle a Dios, Dios, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde quieres tú llevarnos? Él tiene propósitos. La cultura, ¿verdad? Nos ha puesto algunos límites. Digo, hay algunos muy graves. Sé que en algunos casos, pues hace algunos años, decían, no, las mujeres que no estudien, porque finalmente se van a casar y el marido tiene que mantenerlas. Y si el marido resultaba ser un borracho, resultaba ser mujeriego, pues ya la mujer no podía valerse por sí misma. Entonces, eso en cuanto a la cuestión cultural. Yo recuerdo también, sí, en esa misma cultura que vivimos, se manejaba esto. Decían, bueno, si la mujer pierde su virginidad, pues ya se le acabó el mundo. Si es el hombre, no, porque pues el hombre no le pasa nada. De acuerdo a la cultura, eso es correcto. De acuerdo a la Biblia, no lo es, porque dice la Biblia que somos iguales delante de Dios. Somos exactamente iguales. Incluso llega a decir el apóstol Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, hablando de la igualdad. Entonces sí es importante el que nosotros podamos ver lo que dice la escritura, no propiamente nuestro criterio, porque humanamente nos podemos equivocar, pero vemos aquí que hay 3 mujeres y con Jael 4, con Raquel 5, que Raquel fue una pastora, ¿sí? Pastora de ovejas, ¿sí? Pero no era común. O sea, eso no era común. ¿Qué fue lo que le llevó a su papá a decir, bueno, pues ni modo, tienes que cuidar tú las ovejas, tienes tú que ir al campo, tienes que enfrentar los peligros, y vemos cómo las menospreciaban, bueno, la menospreciaban a ella, porque pues era una pastora. En el caso de también cuando Séfora, ¿verdad? Es pastora y los hombres, los demás pastores la menosprecian y no le permiten darles de beber a sus ovejas. Entonces, ha habido esas situaciones, pero Dios, cuando no ha habido hombres, por alguna razón, pues Él utiliza mujeres, pero en ocasiones levanta directamente a las mujeres. O sea, es parte de lo que Dios hace. Entonces, esta enseñanza tiene como propósito ver que sí Dios ha levantado mujeres
pocas en el Antiguo Testamento, o se mencionan pocos casos, pero mujeres de liderazgo, mujeres que sirvieron a Dios de una manera correcta. Pues bien, esa es la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes. Si tienen alguna aportación más o alguna duda, si no, pues aquí terminaría mi participación, no sin antes pedirle a Dios que Dios nos siga enseñando. ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos que conocer y en la medida que nos ubicamos, pues hacemos las cosas mejor. Hay cosas que desconocemos. Sí, yo también desconozco cosas, pero pues en la medida que le permito a Dios, si no hay algo más, me gustaría orar con ustedes, que Dios les guíe en el conocimiento que están adquiriendo en esta semana y en el que vendrá posteriormente. Bien, pues vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por la bendición de permitirme compartir con mis hermanos que hemos tenido cierto acercamiento. Yo te agradezco por la iglesia Betel, te agradezco por todo el crecimiento que tú les has dado. He visto, Señor, cómo han crecido sus ministerios en la música, en los maestros, con los jóvenes, Señor. Hemos visto que han bendecido a la región con sus participaciones y te ruego, Padre, que también les bendigas a ellos. Te pido que a mi hermana Isabel, ¿sí? Como pastora, como líder, como parte importante, indispensable de la iglesia, le sigas guiando a sus hijos y a cada uno de los ministerios que se han levantado y los que se levantarán. Señor, bendíceles en la enseñanza, que pueda ser una iglesia que se destaque también por el conocimiento que están adquiriendo y pueden enseñar a otros. Gracias por sus maestros. Gracias, Señor, por lo que tú estarás haciendo en esta congregación. Repito, Señor, que es una bendición para mí el poder compartir con ellos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.